Pero, ver, ahí está. ¿Qué tal? Bueno, estamos acá ya en el ciclo de entrevistas. Soy Ulises Catriel Cuenque, como ya saben, hoy entrevisto a un héroe, a Víctor Gallo. La verdad que, bueno, más que nada empezar a agradecerle de tenerlo acá y de que haya aceptado poder realizar esta entrevista. La verdad, para mí y para el público que nos sigue, la verdad que es un honor. Bueno, el agradecido soy yo porque no es muy común que se tenga en cuenta y se aprecie el trabajo que se hizo en alguna oportunidad para que podamos tener una patria digna, ¿no? La verdad que sí, la verdad que se tiene que apreciar. Igual este último tiempo, no sé si se ha dado cuenta que como que cierto sector de los jóvenes, también un sector de quienes vivieron aquella época, ya empiezan a valorizar y a entender la cantidad de las mentiras que se han dado y bajado de línea de los 70, ¿no? Sí, de acuerdo, pero el tema es que las autoridades, lamentablemente, siguen manteniendo esa visión sesgada que Ujú. indudablemente les conviene Es verdad. para hacer un relato que se acomode a la situación y no permite que se vea o trascienda la realidad de las cosas. Ujú. Es verdad, claramente. Aparte, bueno, preguntarle, dejarle a usted que básicamente comience, porque usted es, digamos que, el protagonista de esta nota, de cómo fue transcurriendo esa época, cuáles son las mentiras que se vienen, igual ya hay muchos libros, muchos autores que van enmarcando y haciendo un revisionismo histórico correcto, de la verdad completa y que empiece usted contando la verdad y poder escuchar de una persona como usted, cómo ha transcurrido toda esa época y cómo se ha dado. Mira, yo me recibí del colegio militar en Ujú, diciembre del año 73. O sea, ujú, te imaginas, era el epicentro de toda la época en que se vivió el terrorismo en forma ujú, terrible. Este, y entramos en una guerra, en una ujú, forma de guerra ujú, nueva, no buscada, no buscada, al contrario, nos la impusieron, ujú, nos la impusieron. Y después, o sea, hoy cuando hacen las reivindicaciones estas raras, ujú, nos niegan el armado de un plan sistemático, cuando el plan sistemático ha sido de ellos, ujú, desde un primer momento, ujú, desde un primer momento. Y lo que hicimos meramente fue responder a esa acción. ujú, En lo, en lo, en lo profesional, digamos, hasta ujú. que vino un decreto del Poder Ejecutivo de un gobierno constitucional Ujú, obligándonos a emprender la lucha contra el terrorismo. ujú, Pero en la provincia de Tucumán y un ujú, segundo decreto extendiéndolo a todo el país. O ujú. sea, fue una acción ordenada, una acción dispuesta y llevada a cabo nada más por las Fuerzas Armadas, pero Ujú, con la instrucción del empeñamiento dada ujú. por el Poder Ejecutivo. Claro, además toda la sociedad estaba pidiendo además, ¿no? O sea, como siempre ya se ha logrado, toda la sociedad estaba pidiendo el accionar de las fuerzas ante lo que venía haciendo, porque todos dicen a partir del 24 de marzo del 76, pero obviamente que vino de mucho más atrás cuando ellos ponían bombas, mataban civiles, se metían en los estamentos armamentísticos, como por ejemplo Mote Chingolo,
después quisieron tomar Tucumán, también con el operativo Independencia. Tucumán, yo participé del inicio del operativo porque fui con el primer contingente que comenzó el operativo. Y o sea, el 9 de febrero del año 74, no, 75, 75, 9 de febrero del año 75. Y realmente nos encontramos con un despliegue ya de ellos en el monte impresionante. O sea, nosotros fuimos limpios, puros y sin saber qué nos íbamos a encontrar ahí. Y nos encontramos con que ellos habían estado trabajando desde el 67 en el armado y en la logística de todo eso. O sea que nos costó muchísimo avanzar en el tema. Y lo hicimos a pulmón, sinceramente lo hicimos a pulmón, con muy poco apoyo del gobierno, y fue un éxito total, un éxito total. Realmente yo no me arrepiento de eso porque era época de soldados de 20 años todavía y tuvimos un excelente desempeño de ellos. Excelente desempeño. Y sí, Tucumán sigue siendo Argentina, gracias a Dios. Te digo que en ese momento estaba a borde de desmembrarse, ¿eh? Ya había gestiones en Francia para lograr la salida de Tucumán del país. O sea, ellos, ¿por qué ponen ponen una compañía de monte ahí? Porque una de las condiciones para considerar escindido un territorio es tener un ejército propio. Y ellos se planteaban como ejército de Tucumán. Tenían una bandera, la bandera del ERP, tenían papel moneda porque tenían unos bonos de contribución de distintos valores que lo hacían valer como papel moneda. O sea, pretendían reunir los requisitos para ser considerados un país con capacidad de decidirse y tener un gobierno propio. Esa fue la motivación. Y ese fue el motivo también por el cual el gobierno de la señora de Perón toma Tucumán urgentemente y manda a las Fuerzas Armadas a ese lugar para evitar que eso ocurriera, porque era un hecho. Ahora, también todo lo que fue sucediendo en aquella época, la muerte de civiles en manos de la subversión, las bombas que pusieron, increíblemente también como se metieron en Monte Chingolo, se metieron en Salta también, y etcétera, etcétera, etcétera. En aquella época se pensó en un momento, bueno, que usted estaba ahí, ¿no? O sea, la verdad que nos van a borrar el mapa a la Argentina, porque literalmente estaban por tomar Argentina, todo lo que era este régimen comunista, que bueno, ellos en realidad querían imponer un régimen comunista. Sí, pero nunca dudamos de la capacidad de la fuerza. Pese a que hasta último momento, porque Monte Chingolo fue uno de los últimos intentos de hacer alguna acción. Y vos fijate que en el año cuando hicieron el intento de toma de la Tablada, eran resabios del ERP. O sea, volvieron a la carga con eso. Y hoy todavía queda gente que quiere seguir imponiendo ese tipo de ideas. Están clavados en el tiempo, están allá lejos. O sea, yo me quedé, ellos se quedaron mucho más. Realmente son están anclados en un pasado
que no tiene ninguna posibilidad de volver a tomar fuerza. Es un hecho eso. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas han sido desgastadas en este último tiempo. O sea, se la fue limando, se la fue gastando para que no tengan capacidad de reacción. Ahora, nunca se la van a terminar de sacar, ni van a poder lograr que entreguen el sable, ¿no es cierto? O sea, dándole el... Nunca, nunca va a pasar eso, jamás. Lo que pasa es que este desgaste que están haciendo con gente que todavía está presa y que ha pasado los 70, 80 años, es una locura. Yo participé también en los levantamientos carapintados. Semana Santa y Montecaseros, y por eso perdí mi carrera en eso, fueron lo mejor que le pudo pasar al argentino en ese momento, o sea, determinar las responsabilidades. Ya había sido el juicio a la Junta de Comandantes, entonces procesar toda la gente que iba debajo de ellos era ilógico. Si ni siquiera los comandantes, pues todo se cumplió en orden. Los comandantes, digamos, tenían su responsabilidad por el golpe de Estado y demás. Pero en lo que fue la lucha contra el terrorismo, se cumplieron órdenes. Nadie actuó por per se. Entonces, lo mejor que hicimos en ese momento fue Semana Santa y lograr la ley de obediencia debida. Lamentablemente, en el gobierno kirchnerista la anularon. Una locura porque no se pueden anular las leyes. Una ley que había surgido del Poder Ejecutivo, que había pasado por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, había sido promulgada de nuevo por el Poder Ejecutivo. La Corte la consideró en 17 oportunidades constitucional y un buen día dijeron es inconstitucional. O sea, uno no puede entender esas situaciones. Claro, porque como dice usted, o sea, fue la ley de obediencia y punto final, la cual fue ratificada por la Corte de Alfonsín, por la Suprema Corte de la Rúa, por la de Menem, y después llega Néstor Kirchner, hace un golpe de Estado a la Corte, saca 3 jueces y pone 3 jueces de facto. Y ahí es donde empieza a hacer todo, ¿no? Ingeniería censoria para perseguir a los militares. Se armó una ingeniería jurídica que generó su propia jurisprudencia. O sea, era una jurisprudencia circular. Ellos aludían a la jurisprudencia que ellos mismos iban generando. Y es mentira, no es más que una mentira. Y cuando vos hablas de una media verdad, no es la mitad de una verdad, es una mentira. Exacto. No existen las medias verdades. Ahora, también usted enmarcaba el tema de lo que sucedió gracias a Semana Santa, a los levantamientos carapintadas, que como muchos decían, no, querían poner en jaque la democracia, ¿no? Realmente querían que se deje de perseguir a los militares, que se deje de ver con un solo ojo la historia. Totalmente. Lo único que se pretendió y surgió también impuesto, porque no fue una decisión estando todo tranquilo que hubiera un intento de golpe o algo por el estilo. Esto surgió porque empezaron a citar oficiales subalternos y suboficiales a declarar. Entonces, primero lo pedimos, no nos dieron bolilla y bueno, se generó este levantamiento, que se dijo desde un principio, desde el inicio, desde las 6 de la mañana de Jueves Santo. Esto no es un golpe de Estado, es un problema institucional. ¿Por qué? Porque los generales habían perdido
capacidad de resolver los problemas que le planteábamos nosotros. O sea, dejaron de ser el amortiguador con el poder político y tuvo que venir un teniente coronel a negociar con el presidente, ¿me entendés? O sea, cuando se pierden los valores. El tema fue que se logró con la ley de obediencia de vida el desprocesamiento de 850 integrantes de las Fuerzas Armadas. O sea, fue un éxito absoluto, que duró durante 17 años, hasta que un buen día, esto ocurre en Argentina nada más. Sí, es verdad, acá nada más pasa estas cosas. O sea, porque aparte como usted marcaba, llega aparte del juicio de las juntas, que a su vez tiene muchas irregularidades de testigos armados, por ejemplo, esto lo sacó el periodista El Presto, por ejemplo, que agarró y mostraba cómo estaban armados los testigos, qué le decían, qué tenían que decir. Declaró gente que ni siquiera hizo la colimba y que decía haber hecho la colimba, y tantas cosas más. Y después, bueno, con el levantamiento cara pintada, gracias a Dios se pudieron dejar de perseguir por un tiempo, ¿no? Porque literalmente era poner un manto de paz. Es decir, Sí. basta, esto fue una guerra civil, listo, ya está, listo, se terminó, y sin embargo se siguió, y hasta el día de hoy, porque después el gobierno acá siguió persiguiendo solamente a los militares, porque hoy en día tenés montoneros, tenés gente que se enorgullece de haber matado oficiales, de haber matado civiles, ya sea el caso de Firmenich, y etcétera, etcétera, que hasta tienen puestos públicos, por ejemplo. Totalmente. La mayoría de los que todavía están vivos ocupan algún carguito tienen, algo, Sí. algo le dieron, más allá de las indemnizaciones y todo lo demás, que no se entiende tampoco. En el ataque del Regimiento 29 de Formosa mueren 12 soldados, o sea, 10 soldados, un subteniente, un suboficial y un policía, o sea, 13 en total de este lado, y 12 terroristas. Los 12 terroristas están en el Parque de la Memoria, figurando en el Parque de la Memoria, y cobraron indemnizaciones. Y a los familiares de los soldados, recién este año pasado, recién terminado, a mitad de año, les adjudicaron una indemnización mínima. ¿Entendés? Y que levantaron la voz al cielo, porque las organizaciones de, entre comillas, derechos humanos, se enojaban porque les daban una indemnización. O sea, es como, Totalmente. a ver, fueron víctimas también, fueron víctimas, o sea, ellos no fueron los que atacaron, fueron los terroristas a los militares, y encima en un gobierno democrático, porque todavía no era ni siquiera el 76, estaban bajo el gobierno de la señora de Perón. Mirá, tan así es que fueron a la hora de la siesta y estaban durmiendo los soldados. ¿Viste? Formosa, la siesta es una institución. Estaban durmiendo, los mataron durmiendo. Una locura. O sea, bueno, no lo puedo entender. Uno de los integrantes de ese ataque es Herminio Luna. Claro, Hermindo Luna es el famoso de la frase, ¿no? Aquí no se rinde nadie. Pero uno de los atacantes es el padre del actual secretario de Derechos Humanos. ¿Qué podemos pretender? ¿Qué podemos pretender? Y que acaba de ir a Formosa para colmo a ver los derechos humanos en Formosa. Estamos todos locos. Es Estamos increíble. todos locos. Y bueno, pero es lo que nos toca vivir, los que nos tocó vivir. Yo digo siempre que tuvimos
tuvimos el privilegio de vivir esa época. O sea, hubo, la carrera militar siempre la misma, pero hubo años, muchísimos años, en que se retiraba la gente después de haber pasado su vida tirando en polígonos, ¿no? O sea, haciendo tiro blanco en polígonos. Nosotros en la corta carrera que nos tocó, estuvimos en 2 guerras y media. O sea, todo el tema de la lucha contra el terrorismo hasta el 78, 78 la media guerra que fue casi el enfrentamiento con Chile, y en el 82 Malvinas. O sea, somos privilegiados, pues nos pudimos combatir, pudimos hacer algo para lo que nos habíamos preparado toda la vida. La defensa de la patria. Totalmente. Imagina, yo soy cadete del liceo, o sea, de los 13 años. Estoy en esto. Para mí, la vida militar era todo. Es que, digamos, como uno dice, o sea, se lleva la sangre, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. No es una, a ver, no quiero diferenciar porque hay muchas actividades también que es de mucha importancia y valía, pero la carrera militar no es un trabajo, no es un trabajo más, es una forma de vida, una forma de vida. Vos estás las 24 horas para eso, no para otra cosa. Bueno. Mi tío decía, es un servicio. Es un servicio a la patria. Totalmente, totalmente. Dispuesto para todo. Ese es el tema. Bueno, y preguntame lo que quieras, no sé. Yo quería justamente con respecto a todo esto, y justamente me levantó un tema en el medio que fue la media guerra con Chile. O sea, que es algo que muy poco se habla, que me gustaría que si puede explicar bien cómo fue, cómo se dio, cómo se vivió el momento, de que Mira, cuando casi se entró. para mí fue una locura. O sea, pensarlo me parece una locura. Hoy por hoy tenemos una relación con los chilenos bárbara, la teníamos antes. ¿De qué lado o por dónde salió? No lo puedo decir porque yo era demasiado moderno, demasiado joven, o sea, no sé, pero no, los que en esa etapa en que estábamos, yo ya era, no, teniente primero, pero los que estábamos no podíamos entender que estuviéramos a punto de agarrarnos con los chilenos, era una cosa de loco. Y por lo que después he hablado con los chilenos, les pasaba lo mismo a ellos, ¿no? O sea, una locura, una locura. Todo era No, surgido por lo del canal de Beagle, era. sí, sí, de acuerdo, pero no se justifica. Se No se podía justifica. ver, o sea, era para arreglarse más que nada en una mesa sentados y listo, y conversarlo en vez de entrar en un conflicto armado. Totalmente. Además, nosotros no tenemos buena capacidad de negociación internacional y siempre hemos perdido en las negociaciones estas. Es preferible que preparemos gente que esté capacitada para negociar y no ir a una guerra, es una locura. Con un país hermano, ¿no? O sea, Exacto. vos imaginate que hubiera habido algún hecho, o sea, no se hubiera cortado antes de empezar, hubiese habido algún hecho bélico, este,
no nos hubiéramos perdonado nunca, nunca, Ujú. porque no hay motivo para que dos países que tienen una relación de hermandad como la nuestra se enfrenten en un conflicto armado. O sea, no la veo justificada. Ahora, siguiendo con el paréntesis en el medio, ¿no? Antes de seguir con el tema de la mentira de lo que ocurrió en los 70, también el tema de Malvinas, ¿cómo lo tocó a usted? ¿Cómo se tocó, cómo lo tocó dentro de las Fuerzas Armadas? Y si cree en esta visión también de lo que hacen muchas veces algunos sectores de la izquierda o el mismo kirchnerismo en el que tratan de, como que eran muy jóvenes para luchar o los minimizan a quienes fueron a Malvinas y hasta en cierto punto también, como que dicen, no, estuvo mal lo que se realizó, el conflicto con Inglaterra, que se podría haber arreglado de manera diplomática el tema de las Islas Malvinas. Otros dicen que fue necesario entrar en el conflicto porque ya se vencían los plazos de pedido Totalmente. para las Malvinas, etcétera. Eso es real, o sea, posibilidades de negociación con Inglaterra o con el Reino Unido con las Malvinas, imposible, olvidarlo. Este, eh, yo divido el conflicto Malvinas en dos partes, Ujú, el 2 de abril y el resto del tiempo. O sea, ujú, el 2 de abril fue impecable, ujú, impecable. La toma de las islas sin que se produjera ninguna víctima de parte de ellos, el único muerto nuestro, ujú, este, impecable. Se devolvió a la gente a los buques, se les entregó la bandera, no hubo ningún problema. ujú, A partir de ahí, yo digo que siempre que tiene que haber quedado un grupo de gente. ujú. Nunca seguir mandando y seguir mandando y seguir mandando como llegamos a tener 10.000 personas en las islas, Ujú, 10.000 soldados. Suponiendo que hubieran estado ujú, y que hubieran llegado, cuando se tuvo la noticia de la salida de la flota de la isla Ascensión, o sea que ya no quedaba duda que venían para acá, ujú, ahí empezar a replegar soldados al continente y que la flota se encontrara con 100 tipos, ujú. los esperaran con la bandera, se la devolvieran y no sé si me entendés, o sea, Sí, sí, evitar sí. el conflicto armado, porque el conflicto armado era, no, ellos no se iban a rendir nunca, nunca, así Ujú, como te digo, las Fuerzas Armadas nunca van a entregar su armamento, los tipos no se iban a rendir nunca. Y si tenían que tirar una bomba sobre la ciudad de Buenos Aires para que nos diéramos cuenta de que estaban en capacidad de hacer cualquier cosa, lo hubieran hecho. ujú. Muchos hablan de que se hablaba de que no iban a bombardear la Patagonia también. Sí, por eso, cualquier cosa, pero estaban en capacidad de hacerlo. Ujú, Nosotros fuimos a hacer una guerra de Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, donde el soldado hacía el pozo y se metía ahí. Eh, Había soldados que hacía 54 días que estaban adentro del pozo, comiendo cuando podían, y ellos se relevaban cada 8 horas con los helicópteros. O sea, estábamos, era eh, un desfasaje de posibilidades ajá. total. Así todo, se hizo una gran resistencia. Se combatió muy bien y los soldados, más allá de ser los chicos de la guerra, fueron verdaderos soldados. Vos no vas a encontrar a ningún soldado que hable mal, que haya estado en la isla hable mal del tema. Yo todos los soldados con los que he hablado, este, te dicen con orgullo que estuvieron en las islas. O sea, Hasta dicen que volverían. inclusive, o sea, que quieren
Dicen, nos quedó un tema pendiente allá por resolver. Es increíble, pero es así, Ujú. es así. Fue realmente una situación muy particular, no prevista, no prevista. Además, muchos dicen que hasta llegamos a pelear con la OTAN por todo lo Pero que eran desde ese duda, lado. ninguna duda. No fue una guerra contra el Reino Unido, contra Inglaterra, fue contra la OTAN y contra la florinata de la OTAN, o sea, lo mejor que tenía, las tropas especiales. Ninguna duda de eso. ¿Eh? A- Y, Ahora, y lo hicimos con mucha hidalguía y con mucho valor, soldados que demostraron un valor excepcional. ahora, también me gustaría preguntarle, volviendo con el tema que esto también es como la mentira de los 70, porque obviamente hay muchos que desvalorizan a los que fueron diciendo los chicos de Malvinas, los nenes, y fueron, como usted dice, soldados y héroes, o sea, y hasta quieren volver. Por otra parte, también enmarcar un poco esto de cómo usted ve lo que viene sucediendo con el tema de las Fuerzas Armadas, su desvalije, la quita de insumos, la bajada de presupuesto, y que hoy en día no le dan hasta ni siquiera importancia y hasta lo siguen demonizando a los militares, o sea, a los chicos que hoy en día uno se va, se enlista a la Armada, ingresa y digamos que básicamente un poco más y lo siguen tratando de todos los distintos adjetivos que utiliza la izquierda para poder hablar más de los militares. Sí, pero la gente Ujú, los reconoce. ujú, Está, el ciudadano de a pie ujú, quiere a su Fuerza Armada. ujú. Yo te digo, cuando un 9 de julio hay desfile, se llena, Sí. se llena. O sea, va todo el mundo, porque nuestro país es militarista, es militarista. Y por más que la zurda quiera boicotearlo todo eso y lo logre en algún momento, cuando llegan a apoyar la cabeza en la almohada, la gente sigue siendo militarista. Es así. No quieren desprenderse de su Fuerza Armada. Y eso es lo que nos beneficia, porque lamentablemente los comandos están muy apretados por la política y se han dejado apretar mucho por la política. Ese es el tema. Este, me da la impresión, ¿no? Ahora, también otra cosa, qué le pasó a usted por dentro cuando usted, que fue un héroe que combatió a la subversión, como todos los distintos militares, cuando lucharon tanto para que podamos tener libertad, para que podamos tener libertad de opinar, para que no estemos bajo un régimen como Cuba, para que no seamos un país comunista ni sumergido en lo que ya sabemos? Cuando ve ahora los políticos que hay, o esta nueva izquierda que te impone, como decíamos nosotros, en los puestos jerárquicos a ex montoneros, cuando tenés gente como por ejemplo Horacio González, que dice, habría que volver a reivindicar a los terroristas o los guerrilleros, o gente que hasta se pone los logos del ERB y de montoneros en la piel o en las remeras, o hasta quizás un cuadrito del Che Guevara por ahí. ¿Usted qué le sucede cuando dice, Dios, luchamos para que esto no llegue, para que estas cosas no sucedan? Y hoy en día hasta seguimos perdiendo libertades y siguen este, no habiendo ni siquiera una libertad de expresión. Totalmente, totalmente. Ayer o antes de ayer vi una foto de una pared de la Casa Rosada, donde hay un inmenso cuadro del Che Guevara y un granadero a cada lado. Es para descomponerse, es para descomponerse. Y bueno, este, yo creo que tenemos que seguir peleando. Desde el plano de las ideas
hablando con la gente, haciéndole dar cuenta de la realidad de las cosas, porque nosotros no mentimos. O sea, no mentimos en el sentido de que las cosas están a la vista, son palpables. ¿Entendés? O sea, no tenemos necesidad de armar un discurso ni nada por el estilo. Están ahí. Entonces, el que las quiere ver, las puede ver. Hay que hacerle abrir los ojos a los chicos. Hay muchos que están interesados en el tema y se están volcando a averiguar qué fue lo que pasó. Se dan cuenta que la mentira es demasiado, demasiado grande. Entonces empiezan a buscar algún tipo de explicación a todo eso. No hay que cansarse, hay que seguir con esta enseñanza o puesta en claro de todas estas cosas a toda la juventud y no dejarse ganar por estos tipos que tienen su mente podrida ya. No tienen otra posibilidad que seguir en esa. Yo no me lo imagino a alguno de estos haciendo algo positivo. Realmente no me lo imagino. Son muy pocos los que pegaron la vuelta o que rehicieron camino. Uno es el montonero La Braña. Labraña, que fue el que dijo: yo inventé lo de los 30.000 desaparecidos. Para cobrar una platita. Pero son mínimos los que reconocen ese tipo de situaciones. Siguen ensoberbecidos de lo que fueron en algún momento y creen que pueden volver a hacerlo. Es más, hasta se les escapa a algunos, hasta se comparan con San Martín, o como Firmenich se comparaba con San Martín diciendo que él era como un mártir por lo que le hicieron a Uriburu, Aramburu, perdón. Aramburu. Y que después, bueno, la cantidad ellos lo ven, o sea, lo festejan y levantan esa bandera muchos, como diciendo, sí, toman como un honor o como un trofeo haber matado a un militar, haber matado a un civil. Es literalmente tan loco, Una en serio. locura, una locura. Hoy 3 de febrero es el aniversario del combate. La, la primera ocasión en que San Martín al frente de su granadero presentó combate. Importante, porque después del combate de San Lorenzo dijo: lo que son capaces de hacer mis granaderos solamente yo lo sé. Podrán podrán equipararlos, pero nunca superarlos. La verdad. Un tipo que tenía absoluta confianza en su gente, en su tropa. Bueno, hoy es el aniversario del bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo. La verdad que hermoso, hermoso recordarlo y bueno, como se dice, los granaderos son básicamente lo que fue el puntapié a nuestras milicias. Totalmente, totalmente. Ahora, yo le quería preguntar, porque obviamente uno habla como por ejemplo de San Martín y si venimos para acá, no es que estoy comparando, ¿no? Obviamente, pero cuando uno va viniendo para acá se encuentra siempre había un referente de las milicias, como pudo ser Seineldin en su momento, como después Aldo Rico en cierta parte también, siempre había como un jerarca, alguien que hablaba desde la reivindicación de nuestras fuerzas. Y hoy en día muchos, de mi edad, cuando nos juntamos y charlamos estas cosas, decimos, y hoy no hay alguien, una voz dentro de la milicia o ese referente patriota que sale a decir, a ver, muchachos, despertémonos, ¿no? No, O sea, como, los que
salen a hablar ahora, son todos retirados. O sea, no hay gente en actividad. Está el general Auel, está Rico mismo todavía haciendo algunas charlas, pero todos ya retirados. O sea, ya no tiene el valor del tipo que está en actividad y que puede fijar pautas. Lamentable. Pero tienen, a mi juicio, demasiado temor al factor político, ¿no? A la persecución también. Totalmente. El ejemplo somos nosotros, que sufrimos procesos judiciales, cárcel, etcétera, etcétera. O sea, ellos se ven reflejados en eso para decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir a hacer algo si voy a terminar preso? Porque se corrompió la justicia. Corrompió la justicia. Si uno supiera que tiene una justicia fuerte, realmente, sería capaz seguramente de... Tampoco el poder político sería capaz de avasallar, porque estaría frenado por la justicia. Pero hoy, que la justicia le está dependiendo del poder político, ¿qué vamos a esperar? ¿Usted cree que puede llegar a pasar, no digo lo que ya pasó en la época del proceso militar, sino que cree que puede llegar a ver que la gente como que se levante otra vez y pida que se vayan todos, por ejemplo, o que basta de cierta persecución o basta de este avasallamiento del marxismo cultural? Creo que sí, es probable. Es probable. No digo que pueda ocurrir, pero es probable. O sea, ¿vos tenés hijos? No, todavía no, pero quiero tener. Bueno, vos imaginate que se los instruyan en una escuela con los argumentos que vos sabés que son mentiras. O sea, a la larga puede llegar a ser un motivo de explosión. Pequeñas cosas a lo mejor, pero que sumadas van dando una posibilidad cierta. Yo siempre digo que espero que las autoridades encuentren, se dejen de mentirnos y encuentren un camino lógico. Pero así como vamos, es muy probable que ocurra. Ahora, ¿a usted cómo le sorprendió mucho el tema de que, bueno, cuando ya empezaron a haber muy fuertes persecuciones y cuando todo el tema estaba álgido, que perseguían a los militares, los metían presos y etcétera, etcétera, y después empezaron a salir eh, personalidades, referentes, que también recibieron persecución al alzarse a favor de las milicias, como sucedió el caso de Cecilia Pando, Nicolás Márquez en su momento y tantos referentes más intelectuales. ¿Cómo le sorprendió este revisionismo histórico y hasta el día de hoy que vienen haciéndose revisionismo histórico como Nicolás Márquez, que ahora sacó su libro La Guerra Civil Argentina, o también Nahuel Sotelo con las cartas de los 70, Victoria Villarreal con su centro de estudios por las víctimas del terrorismo y la subversión? Y le sorprendió que haya empezado a aparecer estas personas, grandes intelectuales, y empiezan a decir, espera, basta con ese relato, vamos de en serio a hacer revisionismo histórico y vamos a mostrar la otra verdad, que vendría a ser, yo no lo llamaría la otra verdad, sino que llamaría la verdad completa, porque decir la otra verdad es como decir, eso es verdad, y no es verdad muchas cosas que dicen. No, no, por supuesto. No es nuevo esto de Nicolás Márquez, de Cecilia Pando, no es nuevo, o sea, lleva su tiempo ya. Eh, Cecilia Pando ha escrito, perdón, Victoria. Victoria Villarruel ha escrito 2 libros ya. Nicolás Márquez ha escrito varios.
Ujú, Te quiero decir, hay acción, hay acción. ujú, Ahora un compañero mío, Coronel Duarte, sacó un libro sobre Rico, ujú. y todos son éxito de venta, Es verdad. todos. Entonces, hay avidez en la gente por saber de esos temas, Ujú, hay avidez. Yo no descarto, yo no soy del todo pesimista, o sea, ujú, creo que hay posibilidades, creo que hay posibilidades. Todos tenemos un pequeño grano de responsabilidad para contagiar esto a otras personas que se interesen por el tema. Porque vos no le tenés que adoctrinar como hace el gobierno. Vos le tenés que decir, mira, andá y lee tal cosa, o averiguá cómo fue tal ujú. cosa. ¿Me entendés? O sea, vos lo derivás a lo que está escrito, a lo que figura, vos no le estás imponiendo una forma de pensar. Averiguá y saca tu propia conclusión. Y Ujú. la conclusión se cae sola. Ahora, ¿qué mensaje le podría dejar a los jóvenes, que sería muy importante, de una persona como usted, y con toda su experiencia? Y la verdad que, bueno, son, como quien dice, hay que aprovechar ahora que están, que podemos hablar, que les podemos preguntar. ¿Y qué mensaje le dejaría a los jóvenes que, como usted dice, se quieren interesar, quieren saber la otra verdad? Eh, Este, yo ya he tenido reuniones con algunos jóvenes, grupos de jóvenes, Ujú, muy interesados. Y bueno, vos lo que tenés que dejarles como mensaje es la necesidad de que ellos busquen la información. O sea, yo no te voy a querer convencer de algo que yo sé que es cierto, pero no tengo por qué convencerte. ujú, Necesito que vos se convenza por vos mismo. Pero para eso tenés que averiguar, tenés que investigar, no dejarte llevar por lo que te dicen. Y ujú. así se va a lograr, así se va a lograr. La verdad que le tengo que agradecer un montón, Víctor Gallo, por haber aceptado la entrevista. Y bueno, la verdad que aparte en época de pandemia y encima con la tecnología, todo lo que significa, se complica aparte encima, pero la verdad Eh, que tuvo una muy buena predisposición de su parte, la verdad que agradecerle. bueno, yo te agradezco también porque estas cosas hay que difundirlas. Ujú. Estos temas es necesario difundirlos. Y cuando ande por Mar del Plata trataré de ubicarte. Obvio, ya tienen mi teléfono, me dice, estoy por ir para Mar del Plata y listo, obviamente, sería un orgullo tanto como mis camaradas, que son de mi edad, este, y la verdad que bueno, nos encanta y la verdad que es increíble encontrar gente que, si bien uno tiene sus familiares, tiene, etcétera, pero encontrar más gente que tenga este lado de la verdad es muy importante, la verdad, poder charlar, poder informarse, porque obviamente son los protagonistas y qué mejor que la cuente un protagonista y no un chico que lo leyó en un libro, que se lo contó un profesor y que le dijeron y etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Y además jugamos con la verdad, Ujú, jugamos con la verdad. Realmente eh, yo he visto resultados de juicios, por ejemplo, en ujú. que se ha condenado por presunciones. En Sí, cambio sí. nosotros, en cambio nosotros jugamos con la verdad. La verdad que está escrita, que se puede demostrar. Ujú. En fotos, en Este, diarios. totalmente, totalmente. Han tapado todo eso, le han tirado tierra y lo han escondido. Pero la verdad está, Ujú, está. La muerte de una nena de 3 años, el año 70 creo que fue, ujú. Cabrera Rojo. Sí, sí. La muerte del chico ese que estaba con la madre saliendo del banco cuando un atentado. O sea, esas cosas están. Ujú.
la muerte del capitán Viola y de su hija También. en Tucumán, con su mujer en el auto que había bajado para abrir la puerta, embarazada. Lo matan a él, matan a la hija de 3 años, hieren a la otra hija que tuvo que pasar por 16 operaciones para recuperar la salud. Y te imaginas cómo quedó la mujer con su embarazo, llevando adelante su embarazo. Una locura. Todo ese tipo de cosas no las hicimos nosotros. No las Exacto. hicimos nosotros. Otro capitán que mataron acá en Buenos Aires, en la parada del colectivo, esperando el colectivo para ir a la escuela de guerra. O sea, bastaba con que alguien se enterara de que este tipo era militar y cumplía este, cierto protocolo, que iba todos los días a tal lugar o tomaba, y lo hacían blanco y lo mataban, sin que tuviera nada que ver, no sé, o sea, repito, no fuimos nosotros los que empezamos este embrollo. Es que, claro, como le decía, o sea, el 24 de marzo del 76 no es que dijeron, ah, sí, bueno, llegó el 24 de marzo del 76, listo, comenzamos. No, o sea, ya los atentados, los más de 20.000 atentados ocurrieron en un gobierno democrático. Las bombas todos los días, la verdad que estaba titulado en el diario Clarín, y en otros diarios más también, eh, sucedía antes del 76. La muerte como de todo, y más, porque estos son algunos casos que usted nombró, pero hay más, que por ejemplo Victoria Villarroel con su centro de estudios, todos los días tiene información para aportar, entran a las redes sociales de ella y van a ver que ella todos los días dice, hoy se cumplimentó, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Los que Totalmente. ponían bombas en colectivos, en plazas, que mataban niños, que secuestraban también, porque eran secuestrados. Y por el solo hecho, no es que solamente por el hecho de tener un uniforme, ¿no? De las Fuerzas Armadas, porque también tomaban de blanco a civiles. Era impresionante lo que hacían. Y Sí, sí. la gente fue a pedir que los militares salieran a la calle y tomaran el poder. No es que los militares dijeron, hola, vamos a tomar el poder porque se nos canta. La gente iba a los cuarteles y les pedía, por favor, arreglen esto, porque los políticos ninguno quería tomar el toro por las astas. Y aparte no había ni siquiera elecciones, no hubo llamado ni elecciones, o sea, nadie se animaba a tomar el país y hacer lo que tenía que hacer. Pero ninguna duda. Yo te digo que me han contado y realmente creo en la historia. General Videla, por ejemplo, que los radicales le decían, ¿y general para cuándo? ¿Entendés? O sea, era incitarlos permanentemente, porque el poder político no tenía respuesta, Ujú, no tenía es verdad. respuesta. Así es. Es verdad, él mismo lo dijo y lo contó, aparte, el expresidente Jorge Rafael Videla dijo, este, a ver, eh, mientras nosotros estuvimos en el poder, no es que tomamos todos los municipios, había intendentes de distintos partidos, acá en Mar del Plata, donde yo vivo, el intendente era del Partido Socialista. Claro, Y en la provincia de Buenos Aires tenías intendentes peronistas del Partido Radical, del Partido Demócrata Cristiano. A ver, seguro. lo único que se vino fue poner una orden de un decreto constitucional que hizo Isabel Perón, en el cual era un decreto de poder terminar con la subversión. Y habló de aniquilar. Mm. Aniquilar ¿Entendés? hasta su Claro, total aniquilamiento a todo el ese aparato es el subversivo. tema, ese es el tema. Y después no lo quieren reconocer, o sea, el poder político no lo quiere reconocer. Pero aniquilar es aniquilar, no hay otra interpretación, no hay otra interpretación. Está para Mm. la policía y las fuerzas de seguridad para contener los problemas internos. Cuando ya están sobrepasados,
y le piden a las Fuerzas Armadas no van a ir con un bisturí Exacto. a hacer quirúrgico la solución. Van a ir con los tanques. ¿Entendés? O sea, eso se sabe, siempre ha pasado en la historia. Y acá le pidieron por favor a las Fuerzas Armadas que se hicieran cargo. Es que las Fuerzas Armadas están para combatir, no para retener un problema o para buscar la solución. Pero, Por eso mismo se le pidió claro, ayuda. ¿cómo vas a hacer para, a ver, vos salís a combatir, salís a combatir con tus soldados, no a buscar contubernios ni cómo hacemos para solucionar esto. No es la misión de la Fuerza Armada. Exacto, aniquilar es terminar con ese problema, no era tomarlo, llevarlo detenido, hacer un proceso judicial, etcétera, ¿no? A ver, esta parte, como usted mostraba y decía, todos los casos que eran de Montoneros y de LEP, no era que ellos agarraban y le podías preguntar, che, ¿qué andas haciendo acá? Che, a ver, dame el arma. No, Eh, te sí, tiraban. sí, 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 sí. Bueno, realmente ha sido un gusto hablar contigo. No, el gusto es mío, la verdad, Víctor, y bueno, ya estará subida la entrevista, la gente va a poder ver esto y va la verdad, mandarle saludos, obviamente, a toda la gente que haya escuchado esto, y la verdad que bueno, es un documento histórico y muy importante, la verdad, lo que nos ha dado Víctor Gallo a todos los espectadores. Bueno, yo agradezco y felicito a todos los que se acerquen a escuchar un poco de verdad, nada más. Muchísimas gracias, le mando un saludo gigante, y la verdad que bueno, viva la patria, la verdad, y muchas gracias. Viva la patria. Chao, hasta luego.